Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y esto es Geometría Analítica con Vectores. En este video vamos a platicar sobre las inversas de transformaciones rígidas. Y esto con el objeto de saber cómo le podemos hacer para deshacer el efecto producido por una transformación rígida dada una vez que ésta ha sido aplicada a un punto concreto del plano euclidiano. Para ello tenemos programada la siguiente agenda. Primero, vamos a presentar a partir de una serie de ejemplos numéricos cómo obtener la inversa de una transformación rígida, ya sea una traslación, una rotación o una reflexión. Para enseguida hablar sobre un poco de teoría de estas transformaciones rígidas y de sus correspondientes inversas. Por último, vamos a mostrar que el producto escalar es invariante al emplear transformaciones rígidas. Ya lo verán. ¿Están ustedes listos? Muy bien, bueno, pues entonces comenzamos. Bien, pues vamos a comenzar por revisar cómo podemos anular el efecto producido por una transformación rígida que ha sido aplicada a un punto P del plano euclidiano. Fíjense bien, acá tenemos un ejercicio que ya habíamos comenzado a trabajar en un video previo de la serie y en el cual se nos pedía identificar qué tipo de transformación rígida era T sub 1, T sub 2 y T sub 3. En aquella ocasión, si ustedes lo recuerdan, habíamos determinado que T sub 1 era una traslación, T sub 2 una rotación y T sub 3 una reflexión. Bien, pues acá en pantalla se nos pide retomar ese ejercicio, pero ahora deberemos calcular la inversa de cada una de estas transformaciones. Vamos a comenzar por hallar la inversa, pues, de la transformación T sub 1. Tenemos que T sub 1 cuenta con esta regla de correspondencia. A través de esta se asignará una nueva ubicación para el punto P del plano euclidiano, cuyas coordenadas son originalmente x, y que una vez hecha la transformación sobre dicho punto, se convertirán en las coordenadas x', y' correspondientes a un puntito denotado como P'. Es así como a través de esta ecuación podemos ver con facilidad que x' es igual a x más menos 3, en tanto que y' es igual a y más 1, ¿cierto? O sea que esto de acá puede reescribirse como este par de ecuaciones de acá. Es así como podemos calcular a x' y y' a partir de x y y, o sea, el par ordenado del punto original P antes de haberle sido aplicada la transformación. Cuando nosotros hablamos de una inversa, nos referimos propiamente a una transformación que al ser aplicada al punto P', nos devuelva el punto P original. Debe haber una regla de correspondencia para dicha inversa, ¿cierto? Pues bueno, como ahora lo que nos interesa es conocer a X y a Y, pero en términos de X' y Y', lo que procede es despejar de las ecuaciones originales a X y a Y,
como hemos hecho ya en esta parte de acá, ¿cierto? De manera pues que la regla de correspondencia para la inversa queda como P' más el vectorcito 3, menos 1. Y ¡tatán! Ya con esto tenemos lista a nuestra inversa. Aquí lo que cabe notar es que dicha inversa satisface la definición de traslación, o sea que la inversa de la traslación T sub 1 es esta otra traslación que hemos calculado recién. Ahora bien, apliquemos tanto la transformación T sub 1 como su inversa a un punto concreto del plano euclidiano para ver que efectivamente el efecto de T sub 1 se ve anulado por la inversa. Supongamos que tenemos a el punto P de coordenadas 1, 4, ¿correcto? Cuando nosotros aplicamos la transformación a dicho puntito, pues tendríamos 1 más menos 3, que es menos 2, 4 más 1, que es 5. O sea, la traslación asignó esta nueva ubicación al punto P original. Y esta nueva ubicación se llama P', ¿cierto? Ahora fíjense bien, cuando nosotros aplicamos la inversa de esta transformación, pero al punto P', tendremos menos 2 más 3, que es 1, y 5 más menos 1, que es 4. O sea, gracias a la inversa, hemos vuelto al punto P original. Vamos ahora con el segundo ejercicio que ya decíamos no es otra cosa más que una rotación. Fíjense bien, bajo esta regla de correspondencia, la transformación T sub 2 ha asignado al punto P una nueva ubicación P', de coordenadas x', y'. Desde acá se puede observar con facilidad que x' es igual a menos 2 sobre raíz de 13 por x más menos 3 sobre raíz de 13 por y, en tanto que y' es igual a 3 sobre raíz de 13 por x más menos 2 sobre raíz de 13 por y. O sea que esto que estamos diciendo acá como una ecuación vectorial es exactamente lo mismo que estamos diciendo a través de este par de ecuaciones. De nueva cuenta, nuestra intención es hallar la transformación inversa que al ser aplicada al punto P' nos devuelva el punto P original a través de una determinada regla de correspondencia, ¿cierto? Por esta razón, estamos interesados pues en hallar ecuaciones para x y para y en términos de los elementos primales x' y y', ¿cierto? En el ejercicio previo lo que hacíamos era despejar a x y a y de las ecuaciones originales, o sea, a partir de acá. Pero observemos que en esta ocasión la cosa se ha complicado
Porque, por ejemplo, si despejamos a x de la primera ecuación, pues esta quedará expresada naturalmente en términos de x', pero también de y, que no es un elemento primal, ¿cierto? Otro tanto ocurrirá si ''nosotros despejamos, por ejemplo, de la segunda ecuación a y. Esta nos quedaría expresada en términos de y', pero también de x, que no es primal. ¿Qué podemos hacer entonces para tener ecuaciones como las que deseamos para x y para y? Bueno, pues la cosa se resuelve de manera más o menos sencilla si nosotros recordamos que una rotación es una transformación cuya representación analítica es x por el vector u más y por el vector u ortogonal, siendo x y y los elementos correspondientes al par ordenado del punto original P y u un vector unitario, en tanto que u ortogonal es un vector perpendicular al vector u y que tiene esta descripción particular. ¿Ya lo recuerdan? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros multiplicamos a nuestra rotación por el vector u? O sea, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos t sub 2 punto u? Pues nos quedaría x por u punto u más y por u ortogonal punto u. Como u y u ortogonal son perpendiculares, este producto escalar sería igual con 0, de manera que este segundo sumándose nos eliminaría. Y acá tendríamos a x por u punto u. Pero recordemos que u punto u no es otra cosa que el cuadrado de la magnitud de u. Y como la magnitud de u es igual con 1, pues aquí simplemente nos quedaría x por 1. O sea, tendríamos que la transformación t sub 2 punto u es igual con x. En otras palabras, como nosotros sabemos, esta transformación produce a p' y tendríamos pues finalmente que p' punto u es igual con x. O sea, obtenemos una forma muy fácil de calcular a x a través de un simple producto escalar, ¿cierto? ¿Qué pasaría si ahora en vez de multiplicar a la transformación t sub 2 por u, la multiplicáramos por u ortogonal? Acá nos quedaría x por u punto u ortogonal más y por u ortogonal punto u ortogonal. Este producto escalar se nos haría 0, por lo cual quedaría eliminado este sumando, y acá tendríamos el cuadrado de la magnitud de u ortogonal. Pero ojo, como originalmente
U es un vector unitario y U ortogonal está expresado en términos de los elementos de dicho vector unitario. U ortogonal también tiene magnitud 1. Por lo tanto, este producto se hace 1 y acá nos queda simplemente una Y, ¿correcto? De nueva cuenta, esto puede reexpresarse como P' punto U ortogonal y de esta manera tenemos también a través del producto escalar una forma muy sencilla ahora de determinar a Y.